Perfecto. Entonces, hemos denominado esta charla, y más que esta charla, este proyecto, como cultivo de orquídeas, una estrategia de conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad colombiana, donde rescatamos obviamente pues la sostenibilidad en los 3 pilares básicos que se manejan, una a través del cultivo, como estrategia, digamos, comercial, como estrategia también de apropiación social de la biodiversidad y obviamente como estrategia de conservación, una conservación ex situ fuera del bosque, pero donde, digamos, se generan bancos de germoplasma con esta biodiversidad colombiana que es tan representativa para nosotros, incluso para Latinoamérica. María Laura ahora nos comentaba que la flor nacional de Colombia, sí, la Cattleya triane, pero no solo Colombia tiene una orquídea como flor nacional. Tenemos a Panamá, que tiene una Peristeria lata, tenemos a Ecuador, que tiene la Cattleya máxima, tenemos a Venezuela, que tiene la Cattleya Mosie, o sea, tenemos varios países cuya, digamos, patriotismo, representatividad, lo dan las orquídeas, las Cattleyas. Ahora me surge la inquietud a mí de cuál es la flor nacional de Argentina. El ceibo. El ceibo. El ceibo. Ceibo. Súper. No lo conocía, me surgió la inquietud. Siempre se va uno como a lo que trabaja, entonces siempre las orquídeas y no había investigado ese tema. Lo que vamos a ver es un árbol, es un árbol. Sí, es un árbol. El ceibo es un árbol. Aquí tenemos, sí, como la flor nacional, tenemos a la Cattleya triane, y como el árbol nacional tenemos a la palma de cera. No sé si muy patriotas con la biodiversidad. Bueno, les comento que lo que vamos a ver hoy hace parte de un taller que dictamos de manera presencial y virtual junto a mi compañero Miguel Bonilla, que se llama Taller de Propagación y Siembra de Orquídeas. Entonces hace parte de ese programa que tenemos. Hay 2 frases con las que nos conectamos y con las que creemos que, digamos, fielmente nos ayudan a entender un poco la dinámica en el cultivo de orquídeas, y las 2 se basan en el amor. Entonces, hay una que es muy famosa del padre Pedro Ortiz, que fue uno de los pioneros en el estudio taxonómico de las orquídeas en Colombia, y él decía: encontré en las orquídeas el gen del amor, el mismo que debe despertar el ser humano en su corazón. En los talleres que hacíamos con los chicos de los colegios, muchos colegios públicos, muchos chicos en situaciones, digamos, sociales difíciles, de pobreza, de a veces incluso de violencia dentro de las familias, encontrar la inspiración a través de las orquídeas y cómo, digamos, a través del conocimiento de sus diferentes estructuras, de sus raíces, de qué era el tallo, cómo era un pseudobulbo, porque unas crecían de una manera que les llamaban caminando, las simpodiales, y otras tenían un solo pie, las monopodiales, o sea, ir, digamos, llegarle al corazón de las personas a través del conocimiento, y en este caso particular, pues, de las orquídeas, ha sido, digamos, como una de las mayores satisfacciones y que nos ha llevado a tener, digamos, que como bandera el amor en este proceso. O sea, a todo lo que vayamos a realizar hay un poquito, digo yo, una gran cantidad, una pizca de amor bien fuerte para poder, ¿qué?, transmitir lo que sabemos, para que la gente se pueda apropiar de ese conocimiento, para que la gente pueda enamorarse de las orquídeas, porque en Corpo Orquídea decimos que uno no las elige, en realidad ya son las que lo buscan a uno, lo enamoran, y ya de este cuento, pues, pienso yo que va a ser muy difícil salirnos o escaparnos. Lo que ven, las fotografías que ven a mano derecha, son algunas orquídeas que son de tamaño pequeño, Pleurotalis, Cirtopodium, la de abajo no la alcanzo a ver bien, no sé cuál es, pero digamos que lo que quiero que vayan viendo a través del proceso de la presentación es que las orquídeas morfológicamente varían muchísimo. Entonces, no es decir, la orquídea, tenemos la Cattleya, la flor nacional de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, sino que hay muchísimas, o sea, la variabilidad morfológica es casi, digamos, comparable a la variabilidad de especies que existen.
unas grandes, unas chiquiticas, incluso se describió en Costa Rica hace poco una, donde el tamaño de referencia que tenía se decía que era tan grande como la punta de un lápiz bien afilado, para llegar, digamos, a tener un símil de comparación. En Colombia, pues esta es nuestra flor nacional, se las presento, tiene un nombre bien particular, el nombre científico se llama Cattleya trianae, se escribe Cattleya trianae, pero se lee Cattleya trianae por el latín. Y aquí, de manera, digamos, popular, se le conoce como lirio o flor de mayo, porque las épocas de floración pues se dan principalmente en mayo, los principales picos de floración. Esto de manera natural, es una especie que se centra en los departamentos del Huila, Tolima, principalmente. Como les Acá hay una pregunta, sí, Carolina, que dice que ¿qué es el germoplasma? Ok, el germoplasma es ese cúmulo, digamos, genético, esa información genética que puede llegar a tener esta planta en su interior a través de los millones de años, digamos, que ha vivido. Entonces, todo ese código genético que le da las características para que su flor sea más gruesa, para que tengan o no tengan aroma, para que sean de pétalos rosados, morados, lo que define todas las características, digamos, morfológicas y de adaptabilidad. Toda esa información, digamos, genética que está en los genes de esa planta, yo la puedo utilizar sabiendo que tengo esta planta conservada. Entonces, por ejemplo, porque es importante para los cultivadores tener y conocer. Por ejemplo, hace poco estaba hablando con un chico y le digo, no, es que me interesa tener un banco de germoplasma de la Cattleya violacea, que es la Cattleya típica del Orinoco. Aquí estamos cerca del río, pues relativamente cerca del río Orinoco, es como la entrada, voy a cerrar esto, la entrada a los llanos orientales. Y entonces me dice, ay, pero ¿para qué? Si es que, o sea, con que usted tenga una planta de esas, pues ya tiene la especie, ¿no? En este cuento de las orquídeas se suele dar mucho lo que es la colección. Me dijo, pues ya tiene una, ya la tiene. Yo le dije, no, es que hay algunas que salen con formas más redondas, otras con formas más chaticas, otras que el labelo es plano, otras que, no sé, pueden salir completamente albas, otras que pueden salir cerúleas, eso quiere decir con colores azulados en sus flores. Entonces es tener como toda ese, digamos, información genética que le da las características a las plantas. Ese sería como el banco de germoplasma. ¿Sí fue banco de germoplasma que me preguntaste? Sí, eso era una de las preguntas. Lo que pasa es que me parece que ir preguntando así se te va a interrumpir mucho la charla, Carolina. Entonces, vale, o si quieren al final, no hay problema. Eso, me parece, si están de acuerdo, dejamos las preguntas para el final. Voy a exponer, las voy a ir dejando en el chat y nosotros después leemos para que sea más fácil organizarnos, porque si no va a costar que pueda continuar. Listo, perfecto. Me parece bien entonces. Listo. Entonces les mencionaba Cattleya trianae, la flor nacional de Colombia, y les conté ya que en otros países de Latinoamérica ocurre lo mismo. La Cattleya máxima en Ecuador, Venezuela también tiene la Cattleya mosie y Panamá la Peristeria elata. Y no son los únicos, en realidad hay varios países con orquídeas como flor nacional. Pero en la etimología, ¿qué significa orquídea? Orqui viene de la palabra testículo, idea como en forma, ¿no? En forma de testículo. Y esto, digamos que se da así, porque una de las primeras orquídeas que se registraron a nivel taxonómico fue una del género Orchis. Este género es un género terrestre que se da principalmente en Europa. Entonces, pues quienes estudiaban en la antigüedad las plantas, principalmente los griegos, entonces fueron ellos quienes empezaron a estudiar toda esta diversidad y por eso se les llamó así de manera general. Ya cuando se descubre el Nuevo Mundo, pues encontramos que la mayoría de las especies
cerca del 90% de las especies, incluso pienso que un poco más, son epífitas. ¿Esto qué significa? Epi sobre fitoplanta, son plantas que crecen sobre otras plantas. Existe la tendencia a llamarlas, cuando las vemos de manera natural creciendo sobre los árboles, mucha gente dice, ¡ay, esas parásitas! Porque piensan o asumen que al estar encima del árbol se está alimentando de ellas, pero resulta que no, las orquídeas no parasitan el árbol donde crecen, sino que lo que hacen es simplemente buscar soporte. Ya a los chicos les decía, ellas se creen en estrato 100, ellas quieren estar en lo más top, en lo más alto, bajo la sombrita de las ramas, pero ahí creciendo donde les llegue la brisa, donde les caiga el agua lluvia, ya de manera filtrada y listo. El árbol simplemente lo utilizan para soportarse. Que a veces la carga de epífitas llegue a ser tanta o tan fuerte que pueda tumbar ramas, puede pasar, y esa sería como la afectación que podría generarle a los árboles. Esto de manera natural. Yo voy a avanzar con esto porque nos falta tema y ya llevamos media hora. Hay mucha mitología, las orquídeas han servido de inspiración, incluso pinturas, artes para crear cuentos. Incluso con los chicos hemos realizado también algunos talleres donde dejan exponer su creatividad alrededor de las orquídeas, porque son un grupo muy carismático. En realidad tú mencionas la palabra orquídea y despierta interés. Pero ¿cómo reconocemos una orquídea? La mayoría, el 99% de las orquídeas presentan dos estructuras que hacen que se reconozca como orquídea. Ojo, esto principalmente en la flor. ¿Cuáles son esas estructuras? Una que se denomina columna, que aquí la voy a mostrar, que sería esta parte de acá hasta acá. Entonces, si alcanzan a apreciar bien que parece como una especie de casquito con un soporte. Eso se llama columna o ginostemo, y la otra estructura es el labelo. Entonces ustedes pueden ver que este labelo es un pétalo que se modificó completamente, es diferente a los otros pétalos y sépalos. Y esa modificación pues tiene una función ecológica para la reproducción de las orquídeas. Pero entonces son dos cosas por las que se reconocen las orquídeas en sus flores, ¿no? Que tengan columna o ginostemo y que tengan labelo. Incluso aquí mismo lo pueden ver en esta catleya. La foto que tienen en la presentación es un oncidium y esta es una catleya intermedia. Esta es una catleya brasilera. Por favor, me indican si ahí se alcanza a apreciar bien. Entonces, cuando yo abro, dentro de esta labelo, es lo que estoy tocando aquí, la parte morada más oscura, está la columna, ¿vale? Columna y labelo. ¿Sí se alcanzó a ver bien? Sí, excelente. Listo, las dos características por las que reconocemos las flores. Bueno, pero si están sin flor, ¿cómo sé que es una orquídea? Generalmente se reconocen por el tipo de raíces y el tipo de tallo y pseudobulbos que pueden llegar a tener, aunque varían. En Colombia tenemos aproximadamente 4.500 especies y entre especies varía muchísimo el reconocimiento. Algunas se llegan a confundir con anturios, que también tienen sus raíces gruesas, con velamen, pero de manera general es por el tipo de rizoma. ¿Listo? El rizoma es esta parte de acá, donde van creciendo o surgiendo los pseudobulbos, que ya vamos a ver ahora más adelante, son las estructuras de propagación vegetativa. Estoy remendando este muñeco para que usted viera. Señora. No sé si nos están preguntando algo. Daniela estaba queriendo, tiene la mano levantada. No sé si querías preguntar ahora o la dejamos para el final. Daniela. Daniela y Sergio Jiménez. Erika, ¿cómo vuelvo acá que no me salí? Queda chiquitica la pantalla. Lo que podemos hacer es que si no tienen preguntas, pues podemos silenciar los micrófonos para de pronto no generar la interrupción. Sí, Daniela que acaba de levantar, Daniela Carvajal, que levantó la mano, si quieres preguntar algo, ¿nos comentas?
Vale, la sacó y las... Ahora entonces vemos la pregunta, voy a continuar. Listo. Entonces, como les mencionaba, el labelo es un pétalo que se modificó y es la principal función que tiene es reproductiva, ¿no? Además de enamorarnos a los orquidiófilos, su función ecológica lo que hace es atraer al polinizador. Entonces, como dice aquí, sirve de pista de aterrizaje, por ejemplo, en este caso para algunos abejorros. Ya la columna, creo que se ve mejor en esta presentación, la columna, el ápice de esa columna es, como ven que forma como un casquito, ahí se encuentran los polinarios. Esos polinarios son unos sacos que contienen el polen. Hablamos de la estructura reproductiva masculina y aquí justo debajo, todo lo que soporta, digamos, esta columna es el estigma, es la estructura reproductiva femenina. Cuando sucede el proceso de, por ejemplo, autopolinización, se remueven de aquí los polinarios y se insertan en este espaciecito que cuando uno lo ve en vivo se alcanza a ver un poco brillante o un poco lubricado. Esta parte masculina se remueve y da paso pues para la inserción de los polinarios. Entonces ya saben, una orquídea se reconoce porque tiene columna y labelo. El labelo es la parte atractiva, visual, llamativa para los polinizadores y la columna es donde están las estructuras reproductivas masculinas y femeninas. Continuemos. Les voy a mostrar un poquito de las fotos de orquídeas para que conozcamos la variabilidad de formas, colores, la cantidad de géneros que tenemos y pues es más como un poquito de distracción después de esta pequeña información que ya hemos recibido de cómo se reconocen las orquídeas. Tenemos algunas del género Cattleya, que fue como las que iniciamos esta presentación, y que es esta que tengo aquí. Esta es brasilera, ya les había dicho, Cattleya intermedia, y generalmente en Cattleya se distinguen dos grupos. Uno, no traje una, bueno, solo traje algunas que habían en flor. Unas que tienen solo una hoja y las otras que son como en este caso bifoliadas, que son la mayoría de Cattleyas brasileras. La mayoría de colombianas, excepto la Cattleya violácea, que eran las que le mencionaba ahora, también son unifoliadas, perdón. Estos son un grupo de orquídeas muy llamativas, aquí principalmente se dan en climas fríos y templados, que son los odontoglosos. Recuerden que en Colombia, como estamos en la línea, en la franja del Ecuador, nosotros no tenemos estaciones, entonces nuestro clima varía según la altitud. Entonces, a menor altitud, mayores temperaturas, y a mayor altitud, menor temperatura. Listo. Nosotros estamos ubicados aproximadamente a 500 metros sobre el nivel del mar Villavicencio, acá en este punto donde yo estoy, que se llama la vereda Piay. Aquí llegamos como a 350, es un lugar cálido y bastante húmedo. Entonces, por ejemplo, este tipo de orquídeas aquí no las puedo tener. Odontoglossum. Estos se llaman Bulbophyllum. Esta foto me gusta mucho porque tiene una morfología floral bien interesante. El labelo es móvil. Cuando llega el polinizador lo que hace es rebotar, se mueve y entonces el insecto se asusta y se lleva pegados los polinarios. Eso pienso yo que es una garantía para que no haya autopolinización, sino que se dé la polinización cruzada. Otro grupo que es muy interesante para el cultivo y que hay plantas que se dan en climas cálidos, les cuento que el cultivo de orquídeas se ha desarrollado principalmente en climas fríos y climas templados. Y de estos zapaticos, Paphiopedilum, les dicen zapaticos porque no sé si alcanzan a ver las formas, parecen unas sandalias. De este tipo, de estos, digamos, de este género, hay dos tipos. Uno que se cultiva en climas cálidos, que se da muy bien, que son principalmente los de hojas moteadas. Acá algunas bandáceas. Este es un grupo que me encanta y que se da súper bien en este clima. Tiene unas flores muy grandes.
y tiene una estructura monopodial. Entonces, les voy a contar qué es monopodial y qué es simpodial. Mejor dicho, les voy a mostrar. Monopodial, por ejemplo, como las Phalaenopsis, que son otro grupo bien comercial, que significa que su punto de crecimiento se da en un solo pie, un solo eje de crecimiento. Entonces, si vemos, aquí se disponen, son las hojas. Van saliendo hojas, hojas, hojas y hojas, y de esa manera va creciendo la planta. Pero en las simpodiales, lo que tenemos sim significa al lado de, un pie al lado del otro, y podos, pie. Entonces, aquí lo que tenemos es, no sé si alcanzan a ver, espero que sí, un pie, otro pie, otro pie, otro pie, creciendo en un rizoma. Las bandas son principalmente no, son monopodiales, y existe en este género gran variedad de híbridos comerciales muy interesantes para el cultivo, principalmente pues en climas cálidos y templados. Y les digo que me gusta y que se dan muy bien aquí porque en Villavicencio de los 12 meses del año llueve aproximadamente 9 meses, entonces es una ventaja, digamos, esa precipitación que hay que nos permite tener a estas bandas, entonces no necesitamos invertir en sistemas de riego para darle la cantidad de agua que ellas necesitan, que es prácticamente un riego diario. Ahora, si de pronto alcanzamos al final, voy y les doy el tour por el vivero. Tenemos dos estructuras, una que denominamos el viverito, que es donde están las bandas, que es una estructura que tiene cobertura para proteger del sol, pero que le permite la entrada del agua lluvia. Entonces, estas bandas se caracterizan por tener unas raíces muy gruesas que necesitan estar completamente saturadas de agua, o lo ideal es eso. ¿Para qué? Para que la planta pues crezca bien y florezca. Orquídeas medianas, esto digamos que son plantas, cuando hablamos de grandes, pequeñas o medianas, no hablamos del tamaño de la planta, sino del tamaño de la flor. El Camaridium y Comparete y Mormólica son tres géneros y 3 especies pues, nativas de acá, que se prestan mucho para el cultivo. Camaridium tiene un aroma espectacular, eso es otra cosa bien chévere de las orquídeas, que muchas de ellas presentan aroma. Los Dendrobium son otro grupo ampliamente cultivado, al igual que las Phalaenopsis y las bandas, son plantas asiáticas. Entonces les voy mostrando más o menos de todo lo que se va cultivando. Phalaenopsis, que son las plantas más comerciales. Yo no recuerdo cuando estuve en Argentina haber visto, pero en la mayoría de los centros comerciales, incluso en algunos supermercados, uno encuentra este tipo de plantas, que serían estas. A ver, muestra esta que está más pequeña. ¿Qué serían este tipo de flores? Estas Phalaenopsis son el grupo, el género de plantas más comercial a nivel mundial. Ha sido ampliamente cultivado y su proceso de mejoramiento genético lleva más de 100 años. ¿Para qué? Para escoger las variedades más resistentes, variedades en líneas de colores, tamaños de flores, cantidad de ramificaciones. Entonces existen como en toda, digamos, el tema básico, las especies, y de esas especies se hace la selección de aquellas características que quiero introducir en los híbridos. Y si en algo se ha trabajado, digamos, de manera con todo en hibridación y en mejoramiento genético, ha sido en este género de orquídeas que se llama Phalaenopsis. Eso ha permitido no solo que se vuelvan las más populares, sino que, por ejemplo, lograr floraciones de larga duración. En nuestro clima, que es cálido y húmedo, este tipo de flores suelen durar entre 3 a 6 meses. Pero en climas templados y fríos, las floraciones, incluso hay plantas que florecen, la misma floración dura todo el año. Entonces, digamos que ese proceso de mejoramiento ha permitido eso. Además, lo otro que ha permitido el trabajo con Phalaenopsis es que estén disponibles para casi, digamos, que sean de fácil adquisición, que es algo que no pasa con las Cattleyas o con otros grupos.
Entonces, como han sido ampliamente cultivados, se valieron de una técnica que ya ahorita mencionamos de pasoncito, que se llama cultivo in vitro. Ese cultivo in vitro pues permite tener material abundante y poderlo, digamos, tener a disponibilidad del mercado. Además que ha sido uno de los géneros más, es el más profundamente estudiado, que tiene manuales de cultivo, que tiene todas las técnicas y herramientas condensadas como información como tal. Este es uno de esos géneros. Y existe otro mundo, que es decir, es todo un mundo ya más de plantas para estudio y de colección algunas, que son las orquídeas miniaturas, entre las que caben esas que le mencionaba, que puede llegar a medir lo que mide la punta de un lápiz bien afilado. Entonces tenemos este tipo de plantas, son principalmente de climas fríos, las anatalis, Ornithidium, Sternorhynchus, Fernandesias, Andinias, Lepantes. Son muchísimos y muy variados, y pienso yo que es uno de los grupos que hasta ahora se está empezando a estudiar y que se desconoce más de lo que se conoce. Porque digamos que a veces cuando uno está en campo, bueno, tuvo la suerte y la fortuna y encontró una planta florecida, hizo la colecta de su material vegetal y pensó que toda la población que había al lado en el mismo árbol era lo mismo. Y resulta que el proceso de especiación de estas miniaturas es súper rápido, es incluso de hibridación natural, de crecimiento, ¿sí? Que en un mismo árbol se pueden encontrar 3, 5, 7 especies diferentes conviviendo juntas. Entonces es un grupo que aún demanda muchos esfuerzos de estudio simplemente para el conocimiento, digamos, de las especies que existen, más allá de su ecología, más allá de otros temas que vienen después de conocer.